Buenas, mira, voy a hacer así un vídeo un poco rápido sobre el dominio, que he visto que tenéis algunas dudas. Cuando nos preguntan por el dominio, lo que nos están diciendo es, nos van a dar una función como esta, f de x igual a 1 partido por x. Y nos están diciendo, oye, ¿con qué x yo puedo calcular esto? Pues, por ejemplo, yo si mi x, vamos a hacerlo con una tabla que me habéis dicho lo de la tabla. Por ejemplo, si yo a la x le doy el valor 1, mi función f de x o y valdrá pues 1 dividido entre 1, 1. Si yo le doy el valor 2, valdrá un medio. Si le doy el valor 3, valdrá un tercio. Si le doy el valor menos 2, valdrá menos un medio. ¿Vale? Entonces esto aquí hay infinitos números. Yo esto lo puedo hacer para infinitos números. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos números en concreto en las que yo no lo podría calcular. Por ejemplo, si yo dijese, oye, si la x vale 0, ¿cuánto valdría f de x? Pues me diríais, pues si tú haces 1 dividido por 0, como tú no puedes dividir por 0, esto no lo puedes calcular. El 0 no lo puedes usar. Pues entonces, cuando yo os pregunto por el dominio, os estoy diciendo, oye, de todos los números, de todas las posibilidades que yo le puedo dar a la x puede tomar infinitos valores. Pues yo quiero que me digas con qué x yo puedo calcular esto. Pues me tendréis que decir, pues mira, si esta es la recta real, aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito, porque el dominio es un conjunto de números. Pues valen todos los números menos 1. ¿Cuál no me vale? El 0. Yo tengo aquí el 0, ¿vale? Pues entonces, el 0, vamos a usar otro color, el 0, cuando yo diga el intervalo, yo en las x puedo usar infinitos números, pero el 0 no lo puedo usar, porque si uso el 0, si yo quisiera calcular f de 0, sería 1 partido por 0, y en matemáticas no puedo dividir nunca por 0, ¿vale? Luego esto no lo puedo calcular. ¿Cuál sería entonces el dominio de la función? Pues si lo expreso esto que tengo aquí en la recta como un intervalo, pues sería desde menos infinito hasta el 0 abierto, unión desde el 0 hasta el más infinito. Eso sería el dominio, ¿vale? Así es como lo tengo que decir con un intervalo. Por ejemplo, voy a hacer el el b. El b. Mira, en el b me dan 2x más 1 partido de x al cuadrado menos 3x más 2. Aquí igual, yo aquí a la x le puedo dar infinitos valores y hacer una tabla donde aquí tenga la x, aquí tenga f de x y habrá infinitos valores. Pero ¿qué pasa? Que va a haber algunos, de todos esos infinitos valores va a haber algunos que yo no voy a poder calcular. Entonces, el dominio, acordaos que estoy preguntando por el dominio. El dominio son todos los números, en lugar de todos los números vamos a decir todas las x con las que puedo calcular f de x, ¿vale? Todas las x con las que yo puedo calcular f de x. ¿Qué pasa? Que hay algunos, en esta función hay algunas x que no me van a valer. ¿Cuáles son las que no me van a valer? Las que hagan que el denominador sea igual a 0. Porque cuando yo divida por 0, como en matemáticas no puedo nunca dividir por 0, pues eso no lo voy a poder calcular. ¿Cómo entonces sé qué x me valen y qué x no me valen? Pues cuando tengamos un denominador como este, donde tenga debajo las x, lo que voy a hacer siempre es esto de aquí. Voy a igualar el denominador a 0 y voy a resolver esta ecuación. Así es como lo voy a hacer. ¿Para qué hago esto? Pues esto lo hago para saber yo qué x, luego vamos a ver qué x me anulan el denominador, qué x hacen que el denominador sea 0.
Esto se resolvería con la ecuación de segundo grado, planteando x es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por 1 por 2 partido por 2, ¿vale? Si hacéis esta cuenta, esto va a salir 3 más menos 1 partido por 2, soluciones 4 entre 2, que es igual a 2, y 3 menos 1, que son 2 entre 2, que es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo calculo, ahí tengo el 2 y ahí tengo el 1, esto quiere decir que si yo calculo, o si yo intentase más bien calcular f de 1, no voy a poder, ya lo vais a ver. 2 por 1 más 1, 1 al cuadrado, menos 3 por 1 más 2, lo de arriba es 3, pero lo de abajo ¿cuánto es? 1, menos 3, menos 2 más 2, 0, y yo no puedo dividir por 0, luego no puedo calcular f de 1. Y lo mismo me va a pasar con f de 2, ¿por qué? Porque aquí ya me está diciendo la ecuación que cuando yo sustituyo la x por 2 por 1, esto me sale 0, luego el denominador me saldrá 0 y yo no puedo dividir por 0, ¿vale? Vamos a hacerlo, venga. Si yo calculo f de 2, tendría 2 por 2 más 1, y aquí abajo tendría 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. El numerador sería 2 por 2, 4 más 1, 5, y debajo me saldría 0. Y yo no puedo dividir por 0, ¿vale? ¿Cuál es el dominio? Acordaros, el dominio son todos los números con los que yo puedo meter aquí en la x para calcular esa función. ¿Cuáles son todos los números? Pues los números son todos, hay infinitos números. Todos excepto 2, excepto el 1 y excepto el 2, porque ya he visto que cuando sustituyo la x por 1 y la x por 2, me sale que dividiría por 0, y como no puedo en matemáticas dividir por 0, eso no lo puedo calcular. Luego ahí tengo el 1, aquí tengo el 2, y entonces ¿cuáles serían los infinitos números? Pues serían desde el menos infinito al llegar al 1, el 1 lo tengo que dejar fuera, entre el 1 y el 2 también hay infinitos números, si queréis cogéis uno y lo comprobáis, y aquí infinitos números otra vez. De aquí cualquier número que yo coja lo voy a poder calcular. Por ejemplo, si yo cojo el f entre el 1 y un medio, por ejemplo, el f de 1,5, vamos a hacerlo así, pues sería 2 por 1,5 más 1 partido de 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 más 2. Si hago esta cuenta, 2 por 1,5 sería 3, más 1 serían 4, y debajo me quedaría 1,5 al cuadrado. Voy a tener que echar mano de la calculadora. 1,5 al cuadrado, 1,5 al cuadrado, ¿dónde está la calculadora? 1,5 al cuadrado, aquí sería 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 más 2, ¿vale? Y me sale menos un cuarto. Menos un cuarto, que es lo mismo que menos 0,25. Y si hago esta cuenta, saldría menos 16. Luego lo he podido calcular. Entonces el dominio son todos los números con los que yo lo puedo calcular. Luego el dominio sería de la función, sería un conjunto de números, un intervalo, sería desde aquí, ¿qué número está? El menos infinito, y aquí está el más infinito, ¿vale? Pues sería desde el menos infinito hasta el 1. El 1, como tiene el círculo, lo tengo que dejar abierto. Unión, desde el 1 hasta el 2, abierto también. Unión, desde el 2 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Lo puedo poner así, o también lo puedo poner como todos los números reales, es decir, toda la resta real menos dos números en concreto, el 1 y el 2. Estas llaves quiere decir que son solamente los dos números que escribo aquí entre las llaves. Y este sería el dominio. Luego, cuando yo tenga la x en el denominador, el dominio va a ser cuando yo tenga una función. Voy a poner otra que tengáis por ahí. Por ejemplo, esta. Bueno, que ya lo he hecho. Cuando tenga una función, por ejemplo, esta, x menos 2, el dominio va a ser todos los números reales menos los que me hacen que el denominador sea igual a 0, ¿vale? Luego lo igualo a 0, x igual a 2, luego el dominio
son todos los números reales menos una llave, el 2. Si lo hiciera así, si aquí está el 2, tendría que dejar el 2 fuera, desde el menos infinito hasta el 2 y desde el 2 hasta el más infinito, ¿vale? Eso cuando son fracciones, cuando tengo la x en la fracción en el denominador. Cuando son raíces, si por ejemplo tuviera f de x igual a raíz de x, yo esto lo puedo calcular cuando lo que hay dentro es positivo, ¿vale? Cuando lo que hay dentro es positivo. ¿Cuándo lo de que hay dentro va a ser positivo? Pues, si aquí está el 0, bueno, cuando es positivo o igual a 0. Pues cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, yo siempre voy a poder calcular f de 2 es igual a raíz de 2. Esto tendrá 1,4 infinitos decimales, pero lo puedo calcular. Pero lo que no puedo calcular es f de menos 4. ¿Por qué? Porque eso sería la raíz cuadrada menos 4 y los números negativos no tienen raíces cuadradas. Por tanto, ¿cuál sería el dominio? Pues el dominio sería, si aquí está el 0, el dominio sería el 0 incluido, porque la raíz de 0 existe, hasta el más infinito. Y estos de aquí, los números negativos no me valen. Por tanto, el dominio de esta función que he cogido, el dominio de la función sería, lo puedo expresar como, eso en corchete porque el 0 está incluido, la raíz de 0, f de 0 es igual a la raíz de 0 y la raíz de 0 es 0, la puedo calcular. Pues sería desde el 0 hasta el más infinito, ¿vale? Por tanto, si me ponen uno un poquillo más complicado, pero de esto en los vídeos he hecho un montón, ¿eh? Si por ejemplo me pone uno más complicado, por ejemplo, x más 1, lo que yo tengo que averiguar es, oye, esto que tengo aquí dentro, ¿cuándo va a ser o 0 o mayor que 0? Pues planteo una inecuación, que para eso me la estudié. X más 1, ¿cuándo va a ser mayor o igual que 0? Pues cuando x es mayor que menos 1. Mayor o igual que menos 1. Luego el dominio, si aquí está el menos 1, pues sería, como el menos 1 está incluido, su círculo y todo lo más grande que el menos 1. El dominio de este que he puesto aquí sería desde el menos 1, entre corchetes porque está incluido, hasta el más infinito. Esto es el dominio, esto es lo que hay que calcular. El intervalo de números, el intervalo de x que yo puedo usar para calcular f de x. Porque si me sale la raíz del número negativo o me sale algo dividido entre 0, ni esto lo puedo calcular, ni esto tampoco. Luego eso lo tengo que sacar del dominio, ¿vale?